¿Quién fue Urías el hitita? Urías fue un soldado valiente y fiel al servicio del rey David, mencionado en el Antiguo Testamento, particularmente en el segundo libro de Samuel. Era de origen hitita, un pueblo cananeo, pero vivía entre los israelitas y estaba plenamente integrado en la sociedad hebrea. Su nombre significa Yahvé es mi luz, lo que sugiere que, a pesar de su origen extranjero, era un adorador del Dios de Israel. Urías es recordado principalmente por su trágica muerte, causada indirectamente por el rey David, quien cometió adulterio con su esposa, Betsabé, y luego intentó encubrir su pecado. ¿Qué significa que Urías fuera hitita? Ser hitita implicaba que Urías provenía de un pueblo no israelita que había habitado Canaán desde tiempos antiguos. Los hititas fueron una civilización influyente y poderosa en el mundo antiguo. Sin embargo, al momento de los relatos bíblicos, algunos hititas se habían establecido entre los israelitas. Urías, a pesar de su origen extranjero, se había convertido al monoteísmo hebreo y formaba parte activa del ejército de David, lo que indica que era aceptado y respetado. Su historia representa la posibilidad de inclusión y redención dentro del pueblo de Dios, más allá del linaje o la etnia. ¿Qué rol tenía Urías en el ejército de David? Urías formaba parte de los valientes o guerreros de élite del rey David. Era un soldado experimentado, disciplinado y leal. Su papel era crucial en las campañas militares de Israel, especialmente en el sitio de Rabá, una ciudad amonita. Su fidelidad a la causa del reino y su compromiso con sus compañeros soldados evidencian en su negativa a disfrutar de comodidades personales mientras sus hermanos de armas estaban en el campo de batalla. Esta actitud de honor militar resalta a Urías como un modelo de integridad y entrega. ¿Quién era la esposa de Urías? Su esposa era Betsabé, una mujer de gran belleza. La Biblia la describe como la hija de Eliam y nieta de Aitofel, consejero del rey David. Esto indica que provenía de una familia distinguida. Betsabé se convierte en una figura clave en la historia de Israel, no solo por el pecado cometido contra ella, sino también porque posteriormente será madre del rey Salomón. Aunque su unión con David comenzó en circunstancias trágicas, ella tuvo un papel relevante en la historia del linaje mesiánico. ¿Cómo se involucró el rey David con Betsabé? Mientras los soldados de Israel estaban en batalla, David permaneció en Jerusalén. Un día, desde la azotea de su palacio, vio a Betsabé bañándose. Llevado por el deseo, la mandó a llamar y se acostó con ella. Ella quedó embarazada, lo cual inició una cadena de eventos dramáticos. En lugar de confesar su pecado, David trató de encubrirlo manipulando a Urías. Este episodio muestra la vulnerabilidad de los líderes humanos y cómo el poder mal empleado puede llevar a cometer actos graves. ¿Qué estrategia usó David para encubrir su pecado? David primero intentó que Urías regresara del campo de batalla con el pretexto de traer noticias. Luego le dio permiso para ir a su casa, con la esperanza de que se acostara con su esposa y se pensara que el hijo era suyo. Sin embargo, Urías se negó por consideración a sus compañeros que seguían en combate. Finalmente, al ver frustrado su plan, David ideó una estrategia más siniestra, envió a Urías de vuelta a la guerra con una carta sellada, que el mismo Urías llevaba, ordenando a su general Joab que lo pusiera en la parte más peligrosa de la batalla y lo dejara morir. ¿Por qué Urías no fue a su casa a ver a Betsabé? Urías se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros de armas acampaban en tiendas y arriesgaban sus vidas. Dijo, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo, y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber, y dormir con mi mujer. Su acción demuestra un elevado sentido del deber, solidaridad y respeto por las leyes militares. ¿Cómo murió Urías? Murió en combate, tal como lo había planeado David. Fue ubicado en la parte más peligrosa del sitio contra Rabá y, por orden del rey, sus compañeros lo dejaron solo. Los enemigos lo mataron, convirtiéndose en una víctima inocente de la manipulación y el abuso de poder del monarca. Su muerte fue trágica y sin honor, a pesar de que su vida fue ejemplar. ¿Qué hizo David después de la muerte de Urías? Tan pronto como recibió la noticia, David tomó a Betsabé como esposa. Aparentemente, el plan había funcionado y nadie sospechaba el trasfondo. Sin embargo, la Biblia deja claro que este acto desagradó a los ojos de Jehová. Lo que para el mundo pudo parecer una obra de compasión del rey hacia una viuda, fue en realidad un encubrimiento de pecado y asesinato. ¿Cómo respondió Dios ante el pecado de David contra Urías? Dios envió al profeta Natán para confrontar a David. Natán le contó una parábola sobre un hombre rico que robó la única corderita de un hombre pobre, lo cual indignó a David.
Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. David fue confrontado con la verdad de su pecado, había despreciado la palabra de Dios, cometido adulterio y asesinato. Aunque se arrepintió, Dios le anunció consecuencias severas, entre ellas la muerte del niño nacido de su unión con Betsabé. ¿Qué simboliza la actitud de Urías frente al rey David? Simboliza la dignidad del hombre común frente al poder corrupto. Urías es un ejemplo de integridad en contraste con el abuso de poder por parte del rey. Aunque tenía razones para aprovechar los beneficios que David le ofrecía, eligió la fidelidad a sus principios y a sus compañeros, lo que lo coloca en alto valor moral ante los ojos de Dios y de los lectores bíblicos. ¿Qué nos enseña la historia de Urías sobre la obediencia? Urías demuestra una obediencia fiel a su deber militar y espiritual. Su negativa a ir con su esposa no fue una falta de afecto, sino una muestra de obediencia y respeto hacia las normas del ejército y hacia Dios. Su vida enseña que la obediencia puede ser costosa, pero también honrosa ante los ojos del Señor. ¿Por qué David es considerado culpable de asesinato? Porque aunque Urías murió en batalla, fue una muerte planificada por David. Él usó su autoridad para enviar a Urías al frente más peligroso con la intención de que muriera, lo cual constituye un asesinato indirecto. Esto muestra cómo el poder mal utilizado puede ser tan destructivo como un arma directa. ¿Qué papel juega Joab en la muerte de Urías? Joab, el general del ejército, cumplió las órdenes del rey sin cuestionarlas. Aunque él no planeó la muerte, fue cómplice al ejecutarla. Esta obediencia ciega plantea preguntas éticas sobre hasta dónde debe llegar la lealtad a los superiores cuando las órdenes son injustas. ¿Cuál fue el castigo para David tras la muerte de Urías? Dios le anunció, a través del profeta Natán, que la espada no se apartaría de su casa. Además, el hijo nacido de su pecado con Betsabé moriría. A lo largo de su vida, David enfrentó conflictos familiares, rebeliones y la pérdida de varios hijos, todo como consecuencia de su pecado contra Urías. ¿Qué nos dice esta historia sobre el arrepentimiento? Muestra que Dios es justo, pero también misericordioso. Aunque David cometió un pecado grave, cuando se arrepintió sinceramente, Dios lo perdonó. No obstante, el perdón divino no elimina necesariamente las consecuencias terrenales de nuestros actos. ¿Qué pasó con Betsabé después de la muerte de Urías? Después de su matrimonio con David, Betsabé tuvo un hijo que murió como castigo divino. Sin embargo, luego dio a luz a Salomón, quien sería el próximo rey de Israel y constructor del templo. A través de Betsabé, la línea mesiánica continuó, lo que demuestra cómo Dios puede transformar situaciones trágicas en propósitos redentores. ¿Qué representa Urías en la historia bíblica? Urías representa al justo que sufre a manos del injusto. Su historia pone en relieve la inocencia sacrificada, y su nombre queda grabado como un ejemplo de integridad en contraste con el pecado del poderoso. Es una figura silenciosa pero elocuente en la narrativa bíblica. ¿Urías aparece en el Nuevo Testamento? Sí, en Mateo 1 se menciona a Jesús como descendiente de David, de la que fue mujer de Urías. Esta forma de referirse a Betsabé subraya la injusticia cometida contra Urías y lo recuerda como parte del trasfondo del linaje mesiánico. ¿Cómo se recuerda a Urías hoy en día? Urías es recordado como un hombre leal, honorable y fiel. Su vida inspira enseñanzas sobre la integridad personal, el sacrificio por el deber y la injusticia que puede emanar del poder mal ejercido. También es un recordatorio de que Dios ve todo acto, tanto el justo como el pecaminoso. ¿Qué revela el carácter de Urías sobre su relación con Dios? El comportamiento de Urías refleja a un hombre temeroso de Dios, comprometido con la justicia, la fidelidad y el honor. Aunque era extranjero, su actitud demuestra que había adoptado los principios del Dios de Israel. Su negativa a ir a su casa muestra que respetaba tanto a sus compañeros de armas como al Dios que servía. Su vida refleja devoción, sacrificio y rectitud. ¿Qué lecciones pueden aprender los líderes de la historia de David y Urías? Los líderes pueden aprender que el poder debe ejercerse con responsabilidad, integridad y temor de Dios. David, como rey, falló al abusar de su autoridad, mientras que Urías, un súbdito, mostró mayor integridad. Esto demuestra que el carácter importa más que la posición y que las malas decisiones tienen consecuencias duraderas. ¿Cómo se relaciona la historia de Urías con la justicia divina? La historia de Urías resalta que Dios no es indiferente a la injusticia. Aunque en apariencia David tuvo éxito en ocultar su pecado, Dios lo sacó a la luz. La intervención del profeta Natán y los castigos posteriores muestran que Dios juzga con equidad y no tolera el pecado, ni siquiera en sus ungidos. ¿Qué impacto tuvo la muerte de Urías en la vida personal de David?
La muerte de Urías marcó un antes y un después en la vida de David. A partir de entonces, su familia fue escenario de conflictos, traiciones y sufrimiento. Aunque David fue perdonado, su reinado sufrió por la carga de esa culpa. La muerte de Urías quebró la imagen de David como rey ideal. ¿Qué simboliza la carta que David entregó a Urías? La carta simboliza la ironía trágica y la traición. Urías llevó su propia sentencia de muerte sin saberlo. Representa cómo el poder puede pervertirse hasta el punto de convertir a un hombre inocente en víctima de una intriga mortal. Es un recordatorio del peligro del pecado oculto y del engaño calculado. ¿Cómo podría haberse evitado la tragedia de Urías? Si David hubiera confesado su pecado desde el principio, o si Joab hubiese tenido el valor de confrontar la orden injusta, Urías podría haber vivido. La historia muestra cómo una falta inicial, cuando no se reconoce y corrige, puede desencadenar consecuencias trágicas en cadena. ¿Cómo se compara la fidelidad de Urías con la de otros personajes bíblicos? Urías se compara con figuras como José en Egipto o Daniel en Babilonia, quienes mantuvieron su integridad en situaciones difíciles. Su ejemplo se destaca por su lealtad y su negativa a traicionar sus principios, incluso cuando nadie lo estaba observando más que Dios. ¿Por qué el relato de Urías es importante en la Biblia? El relato de Urías no es un mero episodio trágico, sino un espejo de la justicia de Dios, la fragilidad humana y la esperanza del arrepentimiento. A través de este relato, se muestra el contraste entre la corrupción del hombre y la justicia divina que finalmente prevalece. ¿Qué tipo de justicia habría merecido Urías en vida? Urías merecía reconocimiento como héroe de guerra, fidelidad conyugal y honra como hombre de principios. En lugar de eso, recibió una muerte injusta. Esto subraya la importancia de que la justicia no solo debe hacerse, sino también parecerse como tal, especialmente en los líderes. ¿Cómo fue utilizado Urías como instrumento del plan de redención? Aún sin saberlo, Urías fue parte del plan divino. De su tragedia surgió una línea de descendencia que llevaría a Jesús. Aunque su muerte fue injusta, Dios usó incluso esa circunstancia para cumplir sus propósitos eternos. Urías es, así, un mártir de la historia redentora. ¿Qué nos enseña la vida de Urías sobre la integridad? Que la integridad no depende del reconocimiento ni del resultado. Urías fue íntegro incluso cuando eso significó su muerte. Su ejemplo enseña que el verdadero carácter se manifiesta cuando nadie está mirando, y que Dios siempre lo recompensa. ¿Podemos considerar a Urías como un mártir? Sí, en el sentido espiritual, Urías es un mártir de la justicia. Fue asesinado por mantener su fidelidad a su deber y por no ceder ante las manipulaciones de David. Su muerte, aunque silenciosa, grita una lección de santidad y rectitud. ¿Qué aprendemos de la diferencia entre el pecado privado y público en esta historia? Que no hay pecado verdaderamente privado. Aunque David intentó ocultar su pecado, eventualmente fue revelado. La historia enseña que Dios ve el corazón y que incluso los pecados ocultos tienen repercusiones públicas y divinas. ¿El concepto de víctima inocente en la Biblia? Urías es una figura emblemática del inocente que sufre por causa del pecado ajeno. Su muerte prefigura el sufrimiento de otros justos en la historia bíblica, e incluso anticipa a Cristo, quien también murió sin culpa por los pecados de otros. ¿Qué efecto tuvo la muerte de Urías en Joab? La Biblia no describe una reacción emocional por parte de Joab, pero podemos imaginar que obedecer la orden pudo haber causado conflicto moral. Sin embargo, también muestra cómo un líder puede volverse insensible al pecado si lo acepta repetidamente. ¿Por qué es importante recordar a Urías por su nombre y no solo por su historia? Porque dignifica su memoria. Al nombrarlo, reconocemos que fue una persona real, con honor, familia y dignidad. Recordarlo por su nombre es hacer justicia a su memoria, a diferencia de quienes lo trataron como un obstáculo. ¿Qué papel juega el arrepentimiento en la historia de Urías? Aunque Urías no tuvo oportunidad de arrepentirse de nada, pues no cometió falta, el arrepentimiento fue clave en la vida de David tras su pecado. Su historia ilustra que el arrepentimiento no borra el pasado, pero puede restaurar la relación con Dios. ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante la muerte de Urías? La Biblia no especifica, pero es probable que su muerte fuese vista como una baja de guerra más. Sin embargo, al ser revelada la verdad por Natán, seguramente muchos se escandalizaron. Esto también refleja cómo la injusticia puede pasar desapercibida si no se expone. ¿Cómo contrasta Urías con David en esta historia? Mientras David actúa movido por el deseo, el engaño y el abuso de poder, Urías se mantiene fiel, honorable y coherente con sus principios.
Este contraste fortalece el mensaje moral de la historia y eleva la figura de Urías. ¿Qué importancia tiene la integridad personal frente a la adversidad? Urías nos muestra que la integridad es más valiosa que la comodidad o la supervivencia. En medio de la adversidad, se mantuvo firme. Aunque su vida fue arrebatada, su legado permanece como ejemplo de rectitud. ¿Qué enseñanza ofrece esta historia a los matrimonios? Muestra la importancia de la fidelidad conyugal y el respeto a los votos sagrados. Urías fue fiel a su esposa y a su deber, mientras David rompió el pacto al desear lo ajeno. La historia es una advertencia contra el adulterio y la codicia. ¿Cuál fue el pecado de David en su nivel más profundo? Más allá del adulterio y asesinato, el pecado de David fue despreciar la palabra del Señor y actuar como si estuviera por encima de la ley divina. Su pecado fue también espiritual, colocarse a sí mismo en el lugar de Dios. ¿Cómo puede aplicarse esta historia en la vida actual? Hoy podemos aprender que nuestras acciones privadas tienen repercusiones públicas, que la integridad es esencial y que nadie está por encima de la justicia divina. También enseña a confiar en que Dios juzga rectamente a tiempo. ¿Qué representa Urías en el contexto de la redención cristiana? Urías representa al justo que sufre, lo cual conecta con Cristo. Aunque no redimió con su muerte, su historia apunta hacia la necesidad de un Redentor que restaure la justicia perfecta y traiga perdón verdadero. ¿Cómo trataría Jesús a alguien como Urías? Jesús habría elogiado su fe, integridad y humildad. Habría restaurado su dignidad, como hizo con tantos que fueron víctimas de injusticia. Urías encarnaba muchas de las virtudes que Jesús enseñó: fidelidad, sacrificio y pureza. ¿Qué papel juega la memoria histórica en la justicia divina? Recordar a Urías es un acto de justicia. La Biblia, al preservar su historia, vindica su memoria y muestra que Dios no olvida a los justos, aun cuando el mundo los borra o menosprecia. ¿Puede la historia de Urías consolar a quienes sufren injusticias hoy? Sí, porque muestra que Dios ve y juzga justamente. Aunque los poderosos parezcan triunfar temporalmente, Dios no pasa por alto ninguna injusticia. Urías nos anima a mantenernos firmes en la verdad. ¿Qué enseñanza ofrece la historia de Urías sobre la lealtad? La lealtad no siempre es recompensada por los hombres, pero siempre es valorada por Dios. Urías fue leal a su rey, su esposa, su nación y su Dios, incluso cuando eso significó su ruina. ¿Qué pasaje bíblico resume mejor esta historia? 2 Samuel 11. Más esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Este versículo resume la condena divina a la injusticia cometida y marca el giro en la narrativa hacia el juicio. ¿Por qué es importante seguir estudiando personajes como Urías? Porque nos enseñan valores eternos como la honestidad, la fidelidad, la humildad y el valor. Urías, aunque víctima de una gran injusticia, se convierte en un testimonio vivo de lo que es vivir con integridad ante Dios, incluso en un mundo injusto.